Muy buenas noches, nosotros somos el Grupo 4. Le vamos a estar hablando sobre lo que es el tema de la transculturación y el latinoamericanismo. ¿Puede continuar? Este grupo está compuesto por Nelson Peña, Víctor Herrera y su servidor, Lewis Domínguez. Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es la transculturación. Bueno, la transculturación realmente basado en la lectura es un proceso básicamente de intercambio cultural en el que diferentes culturas influyen, lo que son de manera mutua y también se transforman. Algo muy importante es que la transculturación, básicamente en lo que es Latinoamérica, ha sido como quien dice un fenómeno, porque esto, por ejemplo, le ha dado mucha fuerza a lo que es la creación de una cultura híbrida y mestiza, como la podemos ver en Latinoamérica. O sea, vemos que hay una combinación, por ejemplo, de elementos indígenas, africanos, incluso europeos, depende el país de Latinoamérica que uno se encuentre. Incluso estuvimos como grupo analizando el artículo de la teoría de la transculturación y hemos visto que esta ha evolucionado a lo largo del tiempo. O sea, incluso la autora que menciona el libro, que es la señorita Moraña, ella básicamente ve la transculturación como un proceso para poder entender lo que es la cultura y la identidad latinoamericana. Entonces, otra pregunta que tenemos es cómo esta se relaciona con esta identidad latinoamericana. Y es que básicamente, como en esto en Latinoamérica ha sido un fenómeno clave en la formación de esa identidad regional, se están combinando todos esos elementos que ya le mencioné, que son indígenas, africanos y europeos. Puedo continuar. Ok, y aquí tenemos otro concepto basado del autor Fernando Ortiz, en el cual él dice que la transculturación es básicamente un proceso en el cual se mezcla y se transforman varias culturas. Entonces, básicamente, lo que son elementos de una sociedad son adaptados por otra sociedad. Esta es una definición bastante completa en la que básicamente Ortiz, este autor, lo que ve la transculturación como un fenómeno que básicamente es dinámico y que también se produce desde lo que es los tiempos de la colonización. Pueden continuar. Buenos días, mi nombre es Víctor Herrera y yo les voy a hablar sobre el latinoamericanismo. El latinoamericanismo es un término el cual se refiere a cómo el mundo ve y entiende la América Latina. Esto en términos generales se trata de un conjunto ya sea de ideas, valores o estereotipos, los cuales han surgido ya sea a lo largo del tiempo en esta región del mundo. El latinoamericanismo ha sido influenciado por muchos factores, ya sea la historia colonial de la región, la lucha política y social, literatura y más bien también el arte que se produce en esta región. Este concepto siempre ha evolucionado a lo largo del tiempo y en sus primeras etapas se centró en la idea de que solo existía una identidad cultural en toda América Latina. Esa identidad se basaba en gran medida como en las luchas políticas y sociales que habían tenido ya en estos países. El latinoamericanismo siempre fue visto como una forma de resistencia al imperialismo, el cual era europeo y estadounidense, siendo así como una especie de revelación ante ellos e imponiendo su cultura. Con el tiempo, el concepto de latinoamericanismo siempre se ha vuelto más complejo porque mediante estudios las personas se comenzaron a dar cuenta de que no había solo una identidad cultural compartida en toda América Latina, sino que cada país y cada región tenía sus propias costumbres, cultura,
tradiciones, etcétera. Em, Hoy en día ya el latinoamericanismo es como una forma más, en vez de representación ante los países extranjeros, es más como algo más para explorar, ya sea la complejidad de cada región, de cada país de América Latina. También se ve como si fuera una forma de resistencia en el económico, ya sea ante los países más poderosos, pero se podría decir que es un concepto muy complejo que siempre ha evolucionado a lo largo del tiempo, aunque no haya solo una identidad cultural compartida, siempre sigue estando de suma importancia destacar la cultura de nuestra región. Gracias. Bueno, ahora estaré hablando sobre el impacto que tiene la culturación sobre el latinoamericanismo. Sabemos que básicamente la manera en que éste ha podido contribuir a la formación de una identidad mestiza, de cómo se ha promovido también el sincretismo cultural y se ha resistido la dominación o sea, de la cultura extranjera y cómo podemos también fomentar lo que es la integración regional. Estos diferentes procesos han enriquecido la diversidad y toda la expresión de América Latina y también han influido sobre la forma en que los latinoamericanos nos vemos a nosotros mismos, ya que se relaciona con todo un mundo que ha básicamente influido en sus raíces. Puedes pasar, por favor. Entonces, aquí tenemos diferentes huellas donde Latinoamérica ha sido marcada. Básicamente, dentro de su identidad mestiza, podemos ver el resultado del contacto que hubo entre europeos, indígenas y africanos, y que esto ha dado lugar a una identidad mestiza en toda la región, reflejando así también su cultura, la lengua, la religión y las tradiciones de la región. Estos son elementos que han hecho la construcción del latinoamericanismo, también como el sincretismo cultural, es todo el proceso que fue llevado a cabo tras el surgimiento de la cultura en América Latina. Estamos hablando de las diferentes tradiciones que fueron fusionadas para crear nuevas maneras de expresión. Por ejemplo, lo vemos en la música latinoamericana, que podemos encontrar diferentes fusiones de ritmos africanos, europeos e indígenas. Eh, por, por este lado también tenemos lo que fue la resistencia cultural. Fue una respuesta a la dominación cultural y política de las potencias coloniales y posteriormente también de los Estados Unidos. A través de todo el latinoamericanismo se ha buscado siempre preservar, valorar las culturas y también las tradiciones propias de la región, así como resistir la influencia cultural extranjera. Por último, tenemos la integración regional y es que se ha promovido también la idea de la unidad y la integración de los países latinoamericanos a través de diferentes organizaciones como la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y también la Unión de Naciones Suramericanas, donde ha buscado siempre fortalecer los diferentes lazos entre los países de la región y de esta manera poder promover la cooperación en diversos ámbitos. Podemos ver también diferentes ejemplos dentro de los sincretismos religiosos que países como México y Guatemala celebran la festividad del Día de los Muertos, que combina elementos indígenas de veneración a los antepasados pero también con tradiciones católicas, ya que hubo esa mezcla de creencias eh, católicas traída ya por los colonizadores.
podemos ver también una huella de esto en la gastronomía, en la cocina latinoamericana, donde influencia podemos tener comida indígena, también europea, africana y asiáticas. En Perú, por ejemplo, el plato emblemático del ceviche que tienen por allá, que es una muestra de las diferentes mezclas de ingredientes y técnicas de cocina de diferentes culturas. Excelente, compañero. También para aportar al debate, algo que también vemos como un ejemplo es en la parte de la música y lo que es la música afrocubana, porque también aquí, acorde a lo que vimos en la lectura, investigamos, en la época colonial hubo un gran intercambio cultural en lo que fueron, por ejemplo, los africanos esclavizados que lo traían de Cuba y lo que eran, por ejemplo, la cultura indígena y la española, que en ese caso, por ejemplo, los africanos aportaron lo que fueron sus ritmos, incluyendo, por ejemplo, los instrumentos, los estilos vocales, mientras que los indígenas y los españoles contribuyeron con lo que fueron sus tradiciones musicales, básicamente. Entonces aquí básicamente vemos ese ejemplo de que, o sea, al final el latinoamericanismo y la transculturación se relacionan entre sí porque ambos al final enfatizan lo que es la importancia de la identidad y la cultura en América Latina. Excelente. Bueno, Víctor, no sé si tienes algo más que aportar, si no ya podríamos ir cerrando nuestro debate. Sí, indagando más acerca del latinoamericanismo, se puede decir de que este surgió como un movimiento de la población para reconocer sobre lo que es su cultura ante ya sea los españoles, los estadounidenses o cualquier potencia o país importante que sea de afuera, en el cual las personas tenían su identidad y la proclamaban, ya sea representando su manera de vestir, de su cocina, su baile, sus tradiciones y su cultura en general. Sí, estoy muy de acuerdo ahí contigo, ya que entiendo que a pesar de todas las mezclas, los diferentes países de la región fueron buscando su propia identidad. Entonces, a pesar de que Latinoamérica ha estado muy mezclado para crearse, como que cada país tomó una cosa de aquí, una cosa de allá y así pudo crear eso que los hace únicos y que hace una cultura tan bonita como son las diferentes sociedades de la región. También el hecho de que se consideraba que era una sola cultura eh, en toda América Latina, por lo menos se tenía visto así desde otros países, desde afuera. Y con esto, con el cambio, con el proceso del latinoamericanismo, es que se consigue esa diversidad también, que ya deja de ser simplemente una cultura que se tenía concebida, se pudo expandir y separar entre todos los países.